Bienvenidos. Les habla Nelson Fernando Silva Saavedra, el creador de Esferas de Luz. Me place mucho entregarles el nuevo video de mi proyecto, el cual terminé las 10 plagas de Egipto. Hoy no voy a decir, antes de iniciar este nuevo video, repasemos en qué consiste el anterior, pero sí quiero resaltar dos cositas. La primera es pedir disculpas a mis seguidores por demorarme nuevamente en entregar un video, un nuevo proyecto. Es que en el mes de diciembre estuve enfermo a consecuencia del COVID-19 y al igual que toda mi familia estuvimos pues un poco indispuestos, pero gracias a Dios, gracias a la vida, a los ángeles, a las energías de luz, no tuvimos ningún tipo de complicación. Incluso no tuvimos necesidad de ir a los hospitales, mucho menos a una UCI. Sí tuvimos algunas prevenciones, tomamos algunas medicinas, pero gracias a Dios no hubo ningún tipo de complicaciones. Otra cosita que quiero resaltar es que debemos hacer una pequeña reflexión de estos 8 videos que les he entregado. Más que repasar en qué consiste el anterior, repasemos qué hemos aprendido a lo largo de estos 8 videos. Pues en el primero videos hablábamos de la existencia del pecado y en Esferas de Luz dijimos que el pecado no existe. Sencillamente el pecado es la consecuencia de nuestras malas decisiones y malas acciones. Dios no tiene nada que ver con eso. Tenemos un libre albedrío y por lo tanto tenemos que tener un desarrollo del conocimiento avanzado, un desarrollo de nuestra intelectualidad, un desarrollo de nuestra conciencia. Por lo menos pensar muy bien las cosas para tomar muy buenas decisiones y hacer muy buenas acciones. Por otro lado, también hemos dicho que el amor está inmerso en el Dios del amor, el Dios de la espiritualidad es el que nos acompaña. Por tanto, este Dios que nos brinda amor, nos brinda protección, no existe la posibilidad de que nos castigue. El Dios del amor, el Dios de la espiritualidad no castiga, no envía fuego, ni pestes, ni enfermedades, etcétera, tal como le dice la Biblia. Por lo tanto, este Dios del amor es el que nos da protección, prosperidad, alternativas de vida, nos da vida. Hay que aprender a creer en Dios, aprender a creer en la esencia de Dios. Y ya dando un salto más allá, con mucho respeto le digo a mis seguidores, y me perdonan si les ofendo lo que voy a decir, pero ya tenemos conciencia, ya hemos desarrollado en estos 8 videos algún grado de conciencia para atreverme a decirles que la Biblia no es la palabra de Dios. Incluso la palabra de Dios no existe tal como nos la han vendido, nos la han dado a entender, nos la han inculcado. La Biblia simplemente es un libro donde reposan diferentes historias escritas sobre todo por personajes llenos de poder, bien sea económico o bien sea social o un poder de algún mando, pero no está escrita por campesinos, por pescadores, tal como me lo dijo un amigo. Quizás hay algunas historias, algunos evangelios de los discípulos de Jesús de Nazaret, pero parece ser que tampoco son escritos directamente de ellos, porque ellos tampoco sabían leer, no sabían escribir, eran pescadores, y los pescadores y campesinos de aquel entonces eran analfabetas. Los evangelios de los discípulos de Dios, algunos que aparecen 4 nomás, no sé dónde están los demás, son escritos por personas que tenían un conocimiento de escritura y lectura. Entonces existe un gran porcentaje, hay una gran probabilidad de que estas historias hubiesen sido alteradas por los escritores y aún más por los líderes religiosos para sus propios beneficios, sobre todo económicos. Entonces, este libro incluso me deja muchas dudas porque habla de Dios, pero siempre se refiere a Dios como un Dios castigador. La prueba de ello es que están las 10 plagas de Egipto. Yo hablaba con un pastor en noviembre aproximadamente y me decía que el libro, la Biblia,
era escrita por los hombres que fueron inspirados por Dios. Pero ¿cómo Dios va a inspirar a personas para que hablen mal de Él mismo? ¿Cómo Dios va a inspirar a las personas para que escriban de que Él es un Dios castigador, de que Él es un Dios que nos envía todo tipo de penurias para acabar con la humanidad? Simplemente dijo, no, es que Dios lo que hace es reprender a la humanidad para poder buscar la salvación. Hombre, si yo soy padre de familia, entonces tengo que matar a mi hijo para que aprenda. Es incoherente. Hoy en día el ser humano es consciente de que la mejor forma de enseñar es con amor. Y si lo sabemos nosotros, que tenemos un nivel de coeficiente muy bajo, ¿cómo no lo va a interpretar excelentemente el Dios del bien, que es un ser supremamente desarrollado? Entonces, nuevamente, las 10 plagas de Egipto es un claro ejemplo de esta situación, donde nos dicen de que el Dios del amor es un Dios castigador. Los 10 plagas de Egipto se le atribuyen a Moisés, quien tiene descendencia o convivió con la familia del faraón. Entonces, de alguna forma, tenía cierto poder. Pero este señor Moisés tuvo que huir al desierto luego de asesinar a un capataz, cuando observó que este capataz estaba castigando a uno de los hombres que pertenecían al pueblo de Moisés. Entonces Moisés, furioso, fue y mató al capataz. Por tanto, tuvo que huir y dejar algunas pertenencias, no sé, el caso es que huyó. Pero lo que sí me hace extraño es que, según textos, Moisés era dueño de tierras, era dueño de ganado, por lo tanto era, mejor dicho, un ser humano con mucho poder económico. Por lo tanto, se convirtió en un gran líder de la sociedad. Y por eso es que aparecen las historias de Moisés. Lo que no conlleva es que hablen de Dios como han hablado en la Biblia, de que Dios castiga y castiga y castiga, y eso no es así. Entonces, la pregunta que yo me hago, si Moisés, que asesinó a un capataz, huyó al desierto, y según Moisés, Dios se le presentó para planear los castigos al faraón. Entonces, Dios se le presentó y dijo, vamos a planear los castigos del faraón para poder salvar su pueblo de la esclavitud, y por lo tanto vamos a enviarle 10 plagas. La pregunta que me hago, Dios se le presentó cuando Moisés prácticamente fue un asesino. Es decir, yo tengo que ser asesino para que Dios se me presente. Hay alguna incoherencia. Otra pregunta que me hago, ¿cómo es posible que el Dios del amor, el Dios de la espiritualidad, un ser inteligente, omnipotente, cómo es posible que destruya, mate a un pueblo para salvar a otro? Esto no cabe en ninguna cabeza. Jesús de Nazaret nunca nos llevó hacia la violencia. Incluso las personas pensaban que Jesús de Nazaret era el Salvador, era el Mesías. Pensaban que era el guerrero que llegaba con capa y espada a defender al pueblo. Y figúrese que no fue así. Jesús de Nazaret lo único que vino fue a enseñarnos a vivir una vida llena de amor, una vida llena de comprensión, de apoyo hacia el ser humano, una vida donde hubiese ayuda mutua entre todos nuestros semejantes, incluso con la naturaleza. Entonces veamos en qué consisten estas 10 plagas y nos vemos en un momento para analizarlas. Bienvenidos. Conversión del agua en sangre. Es muy probable que lo que sucedió es a consecuencia de las algas rojas, que suelen aparecer en algunas condiciones climatológicas, otorgándole un color rojizo a las aguas. Esto ocurre con gran frecuencia en los océanos, conocido como la marea roja. Este tipo de algas de tamaño microscópico contiene un notable número de toxinas, provocando la muerte a algunos animales. Invasión de las ranas. Se ha podido comprobar que este suceso ha ocurrido varias veces en la historia y en diferentes partes del mundo. Sin embargo, en el caso de las 10 plagas, las ranas tuvieron que desplazarse en busca de nuevos refugios a consecuencia de las toxinas de las algas.
piojos, pulgas, entre otros. Simplemente al desplazarse las ranas de los humedales y en sí del río Nilo, estos animales tuvieron mayor oportunidad de proliferación, ya que las ranas se alimentan de los insectos. Moscas. Se presenta al haber innumerables peces muertos, en donde la contaminación aumentaba, provocando un problema de salud pública. Peste en el ganado. Todos los insectos juegan un papel muy importante en la aparición de este fenómeno, trayendo consigo diferentes tipos de peste como la bovina. Úlceras. Con una invasión de mosquitos, las picaduras son inevitables, mucho más en aquella época. Picaduras que traían consigo diferentes tipos de enfermedades. La ciencia no descarta una pandemia de viruela. Lluvias de fuego y granizo. Estudios demuestran que hace 3.500 años, el volcán Santorini, en una isla cercana a Creta, hizo explosión, en donde fácilmente la ceniza volcánica pudo haberse unido con una tormenta eléctrica, explicando así el fuego del cielo. Con una tormenta de tal magnitud, la procedencia de granizo no es descabellado. Langostas. A consecuencia de la erupción del volcán, las arduas condiciones climáticas hacen que las aves y otros animales busquen nuevos refugios. La reproducción de las langostas fue mucho más efectiva por migración de las aves, las cuales se alimentan de estos insectos. Por otro lado, las cenizas provocan una mayor cantidad de precipitaciones y de humedad, por lo que las langostas se pueden reproducir con más facilidad. Tinieblas. Con la explosión se liberó gran cantidad de ceniza que lógicamente no permitía el paso de la luz solar libremente. Por otro lado, en el año 1223 a.C. se produjo un eclipse solar. Muerte de primogénitos de Egipto. Debido a las toxinas liberadas por las algas rojas, se contaminaron los granos de trigo, en donde los primogénitos egipcios fueron los más expuestos, pues ellos eran los encargados de recolectar el alimento. Primero que todo, el Dios del bien, el Dios del amor, no pudo haber sido el responsable de estos sucesos. Recordemos que el Dios del amor no castiga. ¿Cómo es posible que, como dije anteriormente, Dios mate un pueblo para salvar a otro? Si hubiese querido salvar al pueblo, como me dijo un pastor, no, es que Dios quería salvar a su pueblo de la esclavitud del faraón. Si Dios fue el que intervino en estos sucesos, Dios es muy inteligente y es muy poderoso. Sencillamente hubiera dicho, no, si el faraón no me deja libre el pueblo, pues voy a quitarle la vida al faraón y a toda su descendencia. Así de sencillo. Y se evitaría miles de muertes. ¿O es que Dios no es lo suficientemente poderoso? ¿O es que Dios no es lo suficientemente inteligente? Porque yo, como Dios, hubiera hecho eso. Pero, repito, el Dios del amor, el Dios de la espiritualidad, no está interesado en castigarnos, mucho menos en quitarnos la vida. Él está interesado en nuestro progreso intelectual y espiritual, en nuestro desarrollo de la conciencia. Entonces, esto que pasó, como se pudo ver en el video anterior, es la consecuencia de varios sucesos, una cadena de hechos, causa-efecto. Y la primera plaga que debió aparecer fue la ceniza. Fue la primera plaga, porque la explosión del volcán fue lo que conllevó a toda esa serie de fenómenos. Eso es lo más lógico que ponernos a decir que es que Dios es un ser castigador. Si la tragedia de Armero, para los que no conocen, Armero es una población del departamento del Tolima, en Colombia, sucedió en 1985, más exactamente el 13 de noviembre de 1985, donde hubo más de 10.000 muertos. Esto fue porque un río se desbordó a consecuencia también de una erupción de un volcán y acabó con la población. No dejó una sola casa firme, acabó con todo el pueblo. Si esto hubiese sucedido en tiempos bíblicos y sobre todo en tiempo de Moisés,
hubiesen dicho es que Dios golpeó las aguas del río Lagunilla, que fue el que acabó el pueblo, y con su furia arrasó con la población de Armero, un pueblo lleno de pecado. Igual que como pasó con Somorra y Gomorra. Entonces, 10.000 muertes, e incluso muchas personas religiosas se atrevieron a decir en aquel entonces, yo me alcanzo a acordar, que decían que Armero se acabó porque era una población llena de pecado y que Dios los había castigado. La pregunta que yo me hacía, que tenía como 7 años, 8 años, no recuerdo, ¿cómo es posible que Dios sea el responsable de 10.000 muertes, más de 10.000 muertes? Ahora, ¿los niños que murieron también eran pecadores? Hay que aprender a interpretar las cosas. La Biblia es un libro que está muy mal interpretado. Primero que todo, está escrito por personas que tienen un interés económico hacia las religiones. Tienen un interés de manipular a un pueblo. Religión, política andan de la mano. Entonces, ese libro fue escrito con esos sentidos de poder dar una pequeña manipulación del pueblo, y para eso inventaron ciertas herramientas. Inventaron el pecado, Satanás, el diablo, infierno, cielo, reino de los cielos, incluso la Biblia como tal. Todas son herramientas para poder manipular el pueblo, inculcar miedo. Claro está que decían también que es que lo que buscaba la religión era mejorar el comportamiento de la humanidad, porque si no se les inculcaba miedo, entonces todo el mundo se iba a matar con todo el mundo. Pero no han logrado mucho. Miren, las religiones tuvieron el Antiguo Testamento y siempre han existido guerras. Después el Nuevo Testamento y siempre han existido guerras. Entonces no sé en ese momento qué se estarán tratando de inventar. Después de entender un poco esto, los invito a que aprendamos a entender muy bien la esencia de Dios. Para ello, una de las herramientas que son como más acertadas es la meditación, la autoevaluación de uno mismo, lógicamente, valga la redundancia. La autoevaluación es una excelente herramienta. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y uno hacer pequeños cambios en la vida en beneficio de nuestro progreso, bien sea intelectual, bien sea espiritual, bien sea económico, bien sea familiar, social. Pero lo importante es meditar, autoevaluarnos, y dejemos de creer en religiones, creamos en Dios. Las religiones de cierta manera nos han manipulado. Si no es así, si no es cierto lo que estoy diciendo, ¿qué pasó en marzo del 2020? Fue en la Semana Santa. El señor Papa, el líder mundial de la religión católica, oró para que el COVID-19 desapareciera. Estamos a 18 de enero del 2021 y figúrese que el COVID no se ha acabado. Entonces, ¿qué pasó con las oraciones del Papa? ¿Por qué el COVID no se acabó? Si él habla con Dios. ¿Qué pasó con los pastores que curan y siguen curando, según ellos, en nombre de Jesús de Nazaret? Que es que yo curo, mañana hay día de sanación en la iglesia tal. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no los escucha? ¿Por qué Dios no los ha escuchado? Todo esto, incluso el COVID, más que un castigo de Dios, es como una oportunidad para que la humanidad entienda de que debemos despertar nuestro conocimiento, nuestra intelectualidad, nuestra conciencia, despertar nuestro vicio por aprender, por descubrir, por apoyar más la ciencia y salirnos de esas situaciones vagas de vicio, de mucha pérdida de tiempo. Con la misma religión es perder mucho el tiempo y creer en un libro donde nos inculcan todo lo contrario que incluso Jesús de Nazaret nos quiso enseñar. Jesús de Nazaret nos enseñó amor y la Biblia nos enseña guerras y desastres y castigos de Dios. Debemos aprender a evolucionar nuestra vida. No me queda más que decirles simplemente que espero que el video les haya gustado. Disculpa nuevamente por
la demora y dejemos de creer en religiones. Busquemos la verdadera esencia de Dios, busquemos la verdadera comunicación con Dios. Busquemos la forma de meditar, busquemos la forma de analizar nuestra vida para el bien de todos, para el bien de la naturaleza. Muchas gracias.